Las fases de tranquilización de la mente. Cuando la mente es destruida por la mente, el velo se rompe y la verdad de este mundo ilusorio queda al descubierto. La idea de mundo objetivo y de jiva individual desaparecen por completo. El estado en el que la mente purificada abandona la costumbre de construir imágenes objetivas se conoce como pasyanti. Es un estado de homogeneidad de conciencia parecido al sueño profundo, que impide la aparición de nuevos pensamientos. Es el primer estado de tranquilización mental. Ahora voy a describirte el segundo estado. La conciencia desprovista de mente es toda luz, libre de obscuridad, hermosa y pura como el espacio. La conciencia se libera a sí misma de todas las modificaciones o dualidades y permanece como en sueño profundo o como una figura todavía no esculpida en el mármol. Abandona los conceptos de tiempo y espacio y trasciende el movimiento y la inercia. Permanece como puro ser más allá de toda expresión. Trasciende los tres estados de conciencia y permanece en el cuarto, Turiya, que es el estado de la conciencia indivisa. Este es el segundo estado de tranquilización mental. Ahora voy a describirte el tercero. Está más allá de lo que se indica con el término Brahman, el ser, etc. A veces se le llama Turiyatita, más allá del cuarto, y es el estado supremo. Desafía toda descripción porque está más allá de todos los acontecimientos descritos por aquellos que lo perciben. Permanece siempre, sabio Vasista, en este tercer estado, que es la verdadera adoración del Señor. Más allá de lo que es y de lo que no es, nada ha sido creado y por tanto nada puede desaparecer. Tal estado está más allá de lo uno y de lo otro. Es una masa pura de conciencia, más allá de lo eterno y de lo transitorio. En él no se plantea ninguna cuestión de diversidad. Es la paz y la felicidad más allá de toda expresión posible, el Om más puro, trascendente, supremo. Después de decir esto, el señor Shiva quedó en profunda contemplación durante algún tiempo, y Valmiki, Vasista y los demás sabios respetaron escrupulosamente su silencio. Después de permanecer inmerso en sí mismo durante cierto tiempo, el Señor abrió sus ojos y continuó. Otra exposición de la naturaleza de la mente. Abandona el hábito de aprender los objetos con tu mente, sabio Vasista. Los que conocen lo único que merece la pena conocer, dicen que el ser es la espada que corta por igual la paz y las preocupaciones. Pero si lo prefieres, sigue prestando un mínimo de atención extrovertida para que puedas oír lo que ahora voy a decirte. Nada se consigue estando completamente inactivo. Este cuerpo se conserva vivo y activo por la energía vital o prana. Sin esa fuerza vital, el cuerpo es completamente inerte. La inteligencia que experiencia todo esto es la conciencia sin forma. Cuando cesa el contacto del cuerpo y la fuerza vital, lo único que ocurre es que esa energía se separa de ese cuerpo. La conciencia, más pura que el espacio, no perece en esa separación. Un espejo limpio refleja lo que está ante él, pero cuando está cubierto de suciedad no se produce la reflexión. Del mismo modo, cuando el prana ha dejado de mover el cuerpo, aunque seguimos viéndolo, ya no refleja los objetos como cuando estaba en contacto con el prana. La conciencia, aunque es infinita y omnipresente, puede limitarse a tomar conciencia del cuerpo y de la mente. Cuando este defecto de objetivación es superado, brilla por sí misma como el Ser Supremo. Ella misma es el Creador Brahma, Vishnu, Shiva, Indra, el Sol, la Luna y el Señor Supremo.
Algunas de estas divinidades, como Brahma, Vishnu y Shiva, no son engañadas por la ilusión cósmica, solo son aspectos de la conciencia infinita que participan de su naturaleza esencial, como el hierro al rojo vivo participa de la naturaleza del fuego, porque ninguna de estas divinidades ha sido creada por la conciencia infinita ni existe con independencia de ella. En realidad, no son más que ideas, aunque siempre hay ideas más densas e importantes que otras. Resultaría inútil e imposible describir el alcance de todas las ideas que pueden brotar de la ignorancia. Decir que el Ser Supremo es el Padre de Brahma, Vishnu y Shiva es un mero modo de hablar. Solo la conciencia infinita merece ser adorada y venerada. Pero es inútil rendirle adoración y ningún mantra sirve para eso, porque ella es inmediata, lo más próximo a uno mismo, nuestro propio yo, y por tanto no necesitamos adorarla, invocarla o reclamar su presencia de ningún modo. La mejor forma de adoración es la profunda comprensión o realización de esta conciencia infinita. Por eso suele decirse que el señor Rudra, Shiva, es la autoexperiencia espontánea y pura que mora como conciencia en todas las substancias, la semilla de todas las semillas, la esencia del mundo objetivo, la más grande de todas las acciones, la causa de todas las causas y la esencia de todos los seres, aunque de hecho no produce nada ni es un ser conceptual como el resto de los seres y por tanto no puede ser concebido. Es la conciencia en todo lo consciente, que se conoce a sí misma como su propio objeto consciente en su interior de esta diversidad universal. Es la conciencia pura e incondicionada de todas las experiencias. Es la verdad absoluta y por tanto no es verdadera como los conceptos, pues no está sujeta a la definición de verdad o falsedad. Es el último término de comparación de toda verdad, la realidad primordial, pura conciencia absoluta y nada más. Sin embargo, aparece teñida por el deseo o la atracción del placer sensible y entonces se transforma en experiencia de ese placer, aunque esa experiencia placentera es la mancha con que ella misma se ha cubierto o velado, incondicionada e indivisible como el cielo, se convierte en algo limitado y dividido. En esa conciencia infinita se producen millones de espejismos conocidos como universos objetivos que se multiplican sin término. Pero fuera de esa conciencia infinita no hay nada real. La luz y el calor se perciben como si estuvieran fuera del fuego, pero no tienen ninguna independencia con respecto a él. La conciencia infinita puede ser comparada con la última partícula subatómica que oculta en su seno la mayor de las montañas. En un solo instante abarca la extensión de todos los siglos, porque nunca se separa ni se desdobla de sí misma como algo distinto. Más diminuta y sutil que la punta de un cabello, penetra el universo entero. Nadie ha visto sus límites o acotaciones. No hace nada, se limita a imaginar el universo y a eso lo llamamos creación. Manteniéndole en su totalidad, tampoco hace nada. Aunque no es substancial, penetra y reside en todas las substancias. El universo es su cuerpo, pero no tiene cuerpo. Es el eterno ahora, pero también es el antes y el después. A menudo, sonidos carentes de significado alguno cobran significación cuando se transmiten de unos individuos a otros como artificios convencionales. Todas las ideas sobre el ser y el no ser están basadas en la lógica, pero la infinita conciencia está más allá de toda verdad lógica, como hemos dicho antes. Es, incluso, lo que no es. Produce las flores que perfuman y la nariz que huele su fragancia.
es capaz de producir substancias del universo y los órganos sensibles que las detectan. La energía, Shakti, de esa conciencia es capaz de crear todo el universo y luego, con la idea contraria, reducirlo al estado de vacío. Esta aparente creación no es más que una reflexión de la conciencia que parece haber tomado cuerpo a lo largo del tiempo. La Trimurti, Brahma, Vishnu y Shiva, es la manifestación del poder cósmico o energía que decide lo que debe ser y lo que no debe ser. Pero la conciencia no crea nada en absoluto, es como una lámpara que ilumina una habitación en la que están ocurriendo unos hechos que no la afectan. En ese momento, Vasista preguntó: Señor, ¿cuál es la energía de esa conciencia y cuáles sus poderes y actividades? El Señor contestó: sobre la energía o Shakti. El Supremo Ser no tiene forma, pero presenta 5 aspectos esenciales: voluntad, espacio, tiempo, orden causal y la naturaleza cósmica inmanifestada. Tiene incalculables poderes o potencialidades que reciben el nombre de Shakti o Maya, entre las que sobresalen el conocimiento, las fuerzas dinámicas, la acción y la no acción. Se consideran distintas de la propia conciencia y por eso se denominan potencias de la conciencia, pero de hecho no son distintas de ella, sino ella misma. Esta creación en su conjunto es como un escenario en el que estas fuerzas de la conciencia danzan al ritmo del tiempo. La más importante de todas ellas se conoce como orden causal e impone la secuencia de manifestación de los fenómenos. También se conoce por acción, voluntad o querer, etc. Es la potencia que ordena las características específicas de cada cosa, desde la más humilde hoja de hierba al creador Brahma. Este orden natural no está regido por ninguna emoción, pero no está libre de limitaciones. Protagoniza esta danza dramática que conocemos como mundo objetivo, representando diversos papeles, compasión, cólera, etc., y genera y consume los siglos y las estaciones al compás de la música celestial y el rugir de los océanos, iluminado por el sol, la luna y las estrellas, y poniendo en escena infinitos actores que son los seres vivos de todos los mundos. El Señor es el testigo silencioso y alerta de esta danza cósmica. Él es al mismo tiempo el danzante y la danza, es decir, el orden causal y los acontecimientos. El Señor, que merece la adoración constante de los santos, es venerado por los sabios como Shiva, Vishnu, etc. Ahora voy a describirte las principales formas en que recibe veneración. Formas de adorar al Señor. Para adorarlo uno debe abandonar la idea de cuerpo. El verdadero culto es la meditación. Debemos adorar constantemente al Señor de los 3 mundos por medio de la meditación. Pero ¿cómo podemos contemplarlo? Él es pura inteligencia, más radiante que 100.000 soles brillando juntos, la luz que ilumina todas las luces, la luz interior. Su garganta es el espacio, el firmamento sus pies, los puntos cardinales sus brazos, los mundos, las armas que lleva en sus manos. Todo el universo está oculto en su corazón. Los dioses son el velo de su piel, las potencias cósmicas sus energías corporales, el tiempo su perro guardián, y tiene miles de cabezas, ojos, oídos y brazos. Lo toca todo, lo saborea todo, lo oye todo, y aunque está más allá del pensamiento, piensa a través de todo lo que existe. En todo momento lo hace todo, concede lo que cada uno piensa o desea, reside en todo, es todo y lo que tiene que ser buscado por todos. Así debemos contemplarlo. El Señor no debe ser adorado con objetos materiales, sino con nuestra propia conciencia.
No hace falta encender velas, ni derramar incienso, ni ofrecerle flores, alimentos o pasta de sándalo. Puede ser alcanzado sin el menor esfuerzo y solo puede ser adorado por la profunda comprensión o realización del ser. Esta es la meditación y la adoración supremas, la continua e inquebrantable consciencia de su presencia interior, la luz interior de la conciencia. Mientras hacemos cualquier cosa, ver, oír, tocar, oler, comer, movernos, dormir, respirar o hablar, debemos comprender y realizar nuestra naturaleza esencial como conciencia pura. De este modo alcanzaremos la liberación. La meditación es la ofrenda, el agua que se ofrece a la divinidad para lavar sus pies y sus manos. El autoconocimiento alcanzado por la meditación es la flor que debe servirnos como nueva ofrenda de posterior meditación. El ser no puede ser alcanzado por otro medio que por la meditación. Si somos capaces de meditar siquiera por 13 segundos, aunque seamos ignorantes, conseguimos más méritos que liberando a una vaca por caridad. Si conseguimos meditar durante 101 segundos, obtendremos los mismos méritos que practicando el más sagrado de los ritos. Si la duración de la meditación alcanza los 12 minutos, el mérito es 1000 veces mayor. Si permanecemos todo un día meditando, llegamos a la más alta esfera, que es el yoga supremo, el supremo kriya. El que practica este tipo de adoración es alabado por los dioses y los demonios y por el resto de los seres. A pesar de ello, esta solo es una adoración externa. Ahora voy a describirte la adoración interior del ser, que es la más grande entre las más puras y consume la ignorancia de un modo absoluto. Tiene que ser constante, ya estemos de pie o caminando, dormidos o despiertos, en cualquier actividad. Es preciso contemplar al Señor sentado en el corazón y produciendo todas las modificaciones en el interior de uno mismo. Es preciso adorar el Boha Lingam, la conciencia manifestada o autoconciencia que duerme y despierta, camina y se detiene, toca lo que tiene que ser tocado, abandona lo que tiene que ser abandonado, disfruta los placeres y prescinde de ellos, se ocupa de las actividades externas, concede valor a las acciones y permanece en los órganos vitales como silenciosa quietud. Esta inteligencia interior debe ser venerada en todo lo que nos sucede impremeditadamente, firmemente sentados en la corriente de la vida y de sus experiencias purificadas con el baño del autoconocimiento, debemos adorar esta inteligencia interior con los materiales de la realización del ser. Debemos contemplar al Señor como la luz proyectada por el sol y la luna, como la inteligencia que yace oculta en los objetos materiales, como la conciencia extrovertida que fluye a través de los conductos corporales hacia el mundo exterior, como el prana que se agita delante de nuestra nariz, como la potencia que transforma los contactos sensibles en percepciones significativas, como el conductor del prana y de la apana, que habita en secreto en la cueva de nuestro corazón, el que conoce todo lo conocible y realiza todas las acciones, el experienciador de todas las experiencias, el pensador de todos nuestros pensamientos, el que conoce inmediatamente todas las partes o miembros de nuestro cuerpo, ilumina todas las experiencias y es reconocido como ser y como ausencia. Aunque lo es todo, no tiene partes. Aunque es omnipresente, reside en el cuerpo, disfruta sin disfrutar, es inteligencia en cada miembro. En la mente es la facultad de pensar y está en medio del prana y el apana. Habita en el corazón, en la garganta, en el velo del paladar, en el punto medio de las cejas y en la punta de la nariz. Es la realidad en los 36 elementos.
trasciende los estados internos y produce los sonidos interiores, trayendo a la existencia a ese pájaro nervioso de la mente. Es la realidad de lo imaginario y de lo no imaginario. Habita en todos los seres, como el aceite en las semillas. Reside en el loto del corazón, Hridayam, pero también está fuera del cuerpo. Resplandece como conciencia pura y puede ser visto en todas partes inmediatamente, porque es el puro experienciar de toda experiencia que aparentemente se desdobla en sujeto y objeto cuando aprehende los objetos de tales experiencias. Debemos contemplar al Señor como la inteligencia en el cuerpo. Las diversas funciones y facultades corporales sirven a esta inteligencia como las esposas al esposo. La mente es el mensajero que presenta ante el Señor el conocimiento de los tres mundos. Las dos energías fundamentales, la del conocimiento o Jnana Shakti y la de la acción o Kriya Shakti, son las esposas del Señor. Los distintos aspectos del conocimiento son sus ornamentos. Los órganos de la acción o Karmendriya son las puertas a través de las cuales el Señor entra y sale del mundo exterior. Es el infinito ser indivisible que permanece entero e infinito en el cuerpo. El que contempla de este modo es la misma ecuanimidad, pues su conducta es ecuánime, guiada por una visión justa. Ha alcanzado el estado de bondad natural y pureza interna y es hermoso en todos los aspectos de su ser, porque adora al Señor, que es inteligencia que penetra su cuerpo por entero y lo envuelve. Esta adoración debe practicarse continuamente, día y noche, con todos los objetos que obtenemos sin esfuerzo alguno y son ofrecidos al Señor con la mente firmemente establecida en la ecuanimidad y en la rectitud, porque el Señor es conciencia que sólo se preocupa de los espíritus rectos. El Señor debe ser adorado con todas las cosas que se obtienen espontáneamente y nunca debemos hacer el menor esfuerzo por conseguir lo que no tenemos para adorarle. Todos los placeres que disfruta el cuerpo, como comer, beber, estar con nuestras mujeres o los demás placeres semejantes, deben ser ofrecidos al Señor. El Señor debe ser adorado con las enfermedades que padecemos y con todas las experiencias desdichadas y los sufrimientos que nos toque soportar. El Señor debe ser adorado con todas nuestras acciones, incluyendo la vida y la muerte, y hasta con nuestros sueños. El Señor debe ser adorado con nuestra pobreza y nuestra prosperidad. El Señor debe ser adorado incluso con nuestras peleas y disensiones, igual que con nuestros deportes y nuestros entretenimientos, y con la manifestación de las emociones de amor y de odio. El Señor debe ser adorado con las nobles cualidades de un piadoso corazón, la amistad, la compasión, la alegría y la tolerancia. El Señor debe ser adorado con todo tipo de placeres que nos sobrevengan sin buscarlos, ya sean sancionados por las Escrituras o tal vez prohibidos por ellas. El Señor debe ser adorado tanto con lo que se considera agradable como con lo que consideramos indeseable, con lo que consideramos adecuado y con lo que estimamos inadecuado. Por esta adoración, uno debe abandonar lo que ha perdido y debe aceptar lo que ha recibido sin pretenderlo. Todo nuestro tiempo debe ser ocupado en esta adoración, establecidos en la perfecta ecuanimidad ante todo lo percibido, sea agradable o desagradable. Debemos considerar todas las cosas como buenas y afortunadas, o tal vez como una mezcla de fortuna y desgracia, comprendiendo y realizando que todo es el ser uno. Debemos adorar al ser en ese espíritu, contemplando con una visión ecuánime tanto lo bello y agradable como lo repugnante e impermanente. Así debemos adorar al ser. Debemos abandonar nociones de ser esto o lo otro y realizar que todo esto es Brahman.
la única conciencia indivisible e infinita. Con este espíritu debemos adorar al Ser. En todo momento y bajo cualquier circunstancia, uno debe adorar al Ser por medio de y a través de todo lo que obtiene. Uno debe adorar al Ser después de abandonar toda distinción entre lo deseable y lo aborrecible, e incluso apreciando en las cosas esa diferencia, pero utilizándola como objetos de adoración. Sin desear ni rechazar nada, debemos disfrutar con lo que obtenemos de modo natural y espontáneo. No debemos sentirnos exaltados ni deprimidos por los objetos, ya sean grandes o insignificantes, como el espacio no se siente afectado por los objetos que existen y crecen en su seno. Debemos adorar al Ser sin deseos ocultos en todos los objetos que coinciden con nosotros en el tiempo, lugar o circunstancias cualesquiera, ya sean considerados socialmente malos o buenos. En este proceso de adoración del Ser, cualquier objeto ha de ser merecedor de adoración, porque es de la misma naturaleza que los demás, aunque lo expresemos con diferentes nombres. La ecuanimidad es la dulzura que está más allá de los sentidos y de la mente. El que está tocado por la ecuanimidad se dulcifica de inmediato, sea cual sea su descripción o definición. Solo podemos considerar adoración del Ser la que es practicada en estado de ecuanimidad, como el espacio, con la mente completamente tranquila, sin el menor movimiento de pensamientos en su interior y en ausencia de toda perversidad. En ese estado de ecuanimidad sin esfuerzo, el sabio experiencia una infinita expansión en su interior, mientras realiza sus funciones naturales sin deseo ni reticencia de ningún tipo. Esta es la naturaleza del adorador de la conciencia. La ilusión, la ignorancia y el sentimiento del ego no brotan ni en sueños en un hombre como éste. Permanece en tal estado, sabio Vasista, experienciando todas las cosas como hace un niño. Reverencia al Señor en tu cuerpo con todo lo que el tiempo te proporciona en cualquier circunstancia y vive en paz, libre de deseos. Hagas lo que hagas y estés donde estés, todo es adoración del Señor, que es conciencia pura. Considerándolo todo como una adoración del Ser, el Señor se siente complacido. Gustos y disgustos, atracción y repulsión, amor y odio, no se fundamentan en el Ser como algo distinto de su propia naturaleza. En realidad, solo son palabras. Incluso los conceptos indicados por los términos soberanía, pobreza, placer, pena, mío, otros, etc., son una adoración del Ser, porque la inteligencia que los concibe es el propio Ser. El conocimiento del universo es el culto más adecuado del universo. Cuando hablamos de este mundo, nos referimos en realidad al Ser o conciencia cósmica. Qué sorprendente y misterioso es que este Ser, que es conciencia pura, parezca olvidar su propia naturaleza y llegue a creerse un jiva individual. En este Ser cósmico, que es la realidad de todas las cosas, no hay división entre el adorador, la adoración y lo adorado. Es imposible describir este Ser cósmico que sostiene el universo entero sin fisuras, porque es imposible mostrar otra cosa que tenga relación con él. Los que consideran que Dios está limitado por el tiempo y por el espacio no merecen ser incluidos en este grupo. Por tanto, después de abandonar todos los conceptos de limitación, abandonando incluso la división entre el adorador y lo adorado, debes adorar al Ser con el Ser. Queda en paz, puro y libre de deseos. Considera que todas tus experiencias y expresiones son una adoración del Ser. Vasista preguntó entonces al Señor: ¿cuál es la verdadera naturaleza de Shiva?
¿por qué se le designa también con los nombres de Brahman y el ser? El Señor contestó: la realidad no tiene principio ni fin, ni puede reflejarse en ninguna otra cosa. Eso es la realidad. Se la considera como un no ser, porque no se puede percibir con la mente ni con los sentidos. Vasista preguntó de nuevo al Señor: ¿hay algo más allá de la mente? Si lo hay, ¿cómo puede comprenderse y realizarse? El Señor contestó: si el buscador se siente impaciente por alcanzar la liberación y está dotado de ignorancia sátvica, con este tipo de ignorancia y la ayuda de las escrituras, supera la obscura ignorancia como un lavandero suprime la suciedad de la ropa con ayuda de otra cosa sucia. Por esta acción la ignorancia es desterrada, el ser realiza el ser y se ve a sí mismo en su luminosa naturaleza. Cuando un niño juega con un carbón, ensucia de negro sus manos. Si se las lava y se pone a jugar otra vez con el carbón, se ensucia de nuevo. Pero si no vuelve a tocar el carbón, sus manos permanecen limpias. Del mismo modo, si uno investiga la naturaleza del ser y al mismo tiempo detiene todas las acciones provocadas por la ignorancia, la suciedad se desvanece. Pero solo el ser puede llegar a tomar conciencia del ser. No contemples esta diversidad objetiva como el ser. No creas que el autoconocimiento es el resultado de la enseñanza de un maestro. El gurú o preceptor posee también mente y sentidos. El ser, Brahman, está más allá de la mente y de los sentidos y solo puede ser alcanzado cuando éstos han cesado, pero de ningún modo con su ayuda, pues eso significa que aún existen. Sin embargo, aunque la instrucción del maestro no es realmente un medio para realizar el autoconocimiento, es evidente considerarlo así en una fase previa de aproximación. El ser no se manifiesta por las escrituras ni por la enseñanza del gurú, pero tampoco se revela sin ellas. Solo se manifiesta cuando todo esto actúa conjuntamente. Cuando el conocimiento de las escrituras, la enseñanza del preceptor y el esfuerzo disciplinado del discípulo actúan simultáneamente, el ser se revela por sí mismo.